Buenos días a cada uno de ustedes. Bueno, buenos días, tardes o noches, depende a qué hora nos vea y dónde nos vea. Entonces es domingo, ¿qué? 13. Domingo 13 de marzo. Ya sabemos el año, somos Faith Orthodox Baptist Church, somos bautistas, compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Es lo que profesamos, es lo que predicamos, es lo que aprendemos, es lo que enseñamos y es lo que practicamos, la palabra de Dios. Los invito a que escuchen si gustan, no es necesario, es más, ni escucharnos si no quiere, si no le gusta, si no le convence lo que predicamos, enseñamos, uh, tiene el derecho de no escuchar, pero si le interesan las cosas de Dios, de su Hijo y su Espíritu Santo, lo invito a que se quede con nosotros. Queremos que sea voluntario, que realmente estén los que realmente quieren estar y los que no, pues tienen su derecho y su razón y se les respeta. Esperando que el Señor les haya bendecido, nosotros bien, que nos divertimos este fin de semana. En el transcurso de este mes siempre hay cumpleaños, incluyendo el mío, y precisamente el 9 de marzo fue el cumpleaños de su servidor y mis hijos pues me llevaron a acampar. Qué tremendo, qué belleza de paisajes, de la naturaleza, y fue una gran bendición y es una gran bendición acampar de vez en cuando con nuestras familias, compartir, para comunicar entre los nuestros. Una bendición, mis hijos, gracias a Dios por ellos, gracias a Dios por un año más de vida que me da. Pues ya vamos llegando a la edad. Dicen que ya estoy viejito, pero yo creo que los 70 años que tengo pues no son muchos. Quiero cumplir otros 70 más, pero vamos a ver qué Dios dispone. Perdón, el Señor le bendiga. Estamos estudiando los domingos precisamente las epístolas de Tesalonicenses, la epístola de Pablo. Primera ya la vimos, estamos en la segunda de Tesalonicenses. Estamos precisamente entrando o continuando con el capítulo 2. Estamos en el versículo 3 y vamos a ver al 17, del 13 al 17. Ya vimos lo que es el capítulo 1, pues que, perdonando un poco más de la garganta. Acción de gracias, del 3 al 5, y luego, no, al 7, y luego del 8 ¿qué fue? Al 10, 5 no, al 5 y luego del 6 al 10, lo hacemos cada 5 versículos para que no sea tan tardado, y aún así es muy tardado porque un versículo se puede llevar a veces toda una predicación. Estamos tratando de avanzar lo más pronto posible, esperando que sirva de bendición a aquellos que quieren conocer, entender más la palabra de Dios. En estos tiempos finales, ¿de qué se trata la palabra de Dios? Pues precisamente estamos viendo lo que es los tiempos finales, y las epístolas de Pablo nos habla mucho acerca de todo esto. Bien, esperamos que les guste, que sea de su agrado y que haya bendición para ustedes. Le voy a pedir a ver si que nos lea de la Reina Valera, versión antigua, que nos lea del 13 al 17, y luego lo vemos lo que dice en las Américas, ¿verdad? Pedir a ver si que nos lo lea, por favor. Según a Tesalonicenses 2, 13 al 17, dice la palabra de Dios: mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad, a lo Amén. cual os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por nuestra carta, y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y os confirme en toda buena palabra y obra. El título de este mensaje, casi no doy el título yo, porque eso se lo pone a veces al último, pero es la firmeza del creyente. ¿Sí?
la firmeza del creyente. ¿En qué debe estar fundamentado la fe del creyente? Bien, lo leemos primero en Reina Valera, versión antigua, porque es donde nos basamos para la predicación. Pero me gusta a mí presentarla como lo presenta otra versión, o sea, las Américas. Las Américas lo presenta de esta manera, un poco más claro en el español, más cerca del griego. Pero nos dice así el 13, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El 14. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El 15. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas ya de palabra y ya por carta nuestra. El 16, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia. El 17 y cerramos. Dice la palabra de Dios así en el 17, consuele vuestro corazón y os afirme en toda obra y palabra buena. Un poco más claro, un poco más en español, aclaro. Lo deja un poco más amplio. Hay Biblias que no lo muestran así. Hay Biblias, versiones que quitan versículos. Hay quienes distorsionan el versículo o dicen otra cosa que nada tiene que ver con lo que se está hablando. Pero si comparamos las Américas con la Biblia, la Reina Valera, antigua versión, dice lo mismo, pero en otra manera, ¿verdad? Pero al fin lo mismo. ¿Cuál es el propósito? De que entendamos de qué nos está hablando la palabra de Dios, de qué se tratan las epístolas del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, pues de la venida del Señor. Hemos visto y hemos estado enseñando y aprendiendo lo que es la venida del Señor, o sea, los últimos tiempos, no que ya se va a acabar. Hemos dicho, lo reafirmamos, que no es que ya es el fin, sino que es el principio de dolores a lo que estamos entrando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos poner atención? En lo que dice la Biblia. Hay muchas personas que tienen su propia teoría, su argumento, como quieran decirle. Hay otros profetas, hay otros que profetizaron cosas, inclusive hombres y mujeres, supuestamente, y entre ellos hay un tal Nostradamus, que dejó profecías, y hay otra mujer, rusa por cierto, que dejó profecías y que conocía, no saben, yo no sé si sea cierto que tienen el don o no, no sé, no me interesa. Si es así, pues qué bendición, pero yo me baso a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que me dice la palabra de Dios? Eso es lo que creo. Si no está en la Biblia, yo no lo creo, ¿verdad? Entonces, vamos con esa afirmación, con esas palabras, permítanme hacer una oración y continuamos con la enseñanza. Bendito Dios Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta bendición tan grande que nos permite, Señor, el poder compartir, hablar de tu palabra, hablar de tu persona, de tu Hijo y de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por derramar en cada uno de nosotros de tu Espíritu, de tu gracia, de tu misericordia. Gracias, Padre, por un año más, a mi niña Noemí, que también cumple en este mes, a tu siervo, y gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Bendice a mis hermanos, donde quiera que estén, donde quiera que se congreguen, Señor, porque tu palabra me enseña que, pues, tenemos que orar los unos por los otros, no juzgarnos, no criticarnos, sino ayudarnos. La enseñanza es amplia, la enseñanza es clara, y Padre, pues, esforzamos para ponerla en obra en nuestras vidas. Bendice pues a los oyentes, a aquellos que con gusto quieren aprender más de ti, quieren saber más de ti, de tu Hijo, de tu Espíritu Santo, de los tiempos finales, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote por nuestros hermanos los misioneros,
tus siervos, los pastores, tus predicadores, tus obreros, toda tu obra, Señor, alrededor del mundo, no nada más en este país, sino alrededor del mundo, Señor. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo se compone de todo aquel creyente, sea de donde sea y quien sea. Bendice pues tu obra, bendice tu palabra, enternece corazones, de manera que podamos tener ese anhelo y ese deseo de aprender más de ti y ponerlo por obra en nuestras vidas. Danos entendimiento, abre nuestras mentes, guía a este tu siervo, quita de mí pensamiento, emoción, sentimiento, inclusive movimiento que no vaya de acuerdo a tu voluntad. Úngeme con tu Espíritu Santo, de manera, Padre, que pueda presentar tu palabra adecuadamente como es debido. En Cristo Jesús te lo pedimos. En perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, esta mañana está fresco esta mañana todavía. Pero luego a mediodía se calienta muy bonito el día y podemos gozar, salir, inclusive los niños, andar afuera. Si los niños andan afuera con chamarrita y gorritas y guantecitos, cuando hace frío, pues continuamos cuando hay solecito, ¿verdad? Hay que disfrutar. Como les dije, nosotros disfrutamos de una semana porque fue casi una semana. Regresamos hasta cuando fue el viernes. Nos fuimos lunes y hasta el viernes regresamos. Y vamos a continuar entonces con la enseñanza, dice la palabra del Señor. Perdón, repito, ando un poco más de la garganta. Dice la palabra del Señor así: mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para salud, o sea, para salvación, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. He dicho y he afirmado que no que Dios haya elegido a unos para salvación y a otros no. Y hemos visto ese versículo que para mí es el corazón de la Biblia, cuando dice el Señor, Juan 3:16. ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? No es el globo terrestre, no es el planeta, es la gente que habita en la tierra. Compone el mundo. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a algunos, sino a todos. Porque todo ser humano tiene llamamiento a salvación de su alma por el amor que tiene Dios para cada persona. Y si nos fijamos, el amor de Dios se engrandece, se multiplica en cada enseñanza bíblica. Si no lo notamos es porque no ponemos atención. Pero el amor de Dios es constante, no es ahorita, siempre, siempre. El amor de Dios no es si es que, si me das, si estás. No, el amor de Dios es persistente, persistente. En cada segundo, en cada momento de nuestra vida, el amor de Dios está presente. Por eso dice el 13, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros. ¿Quién está hablando? El apóstol. ¿Por quién debe dar gracias? Por los que creyeron. ¿Quiénes creyeron? Los tesalonicenses. ¿A qué? A la palabra de Dios. Y Pablo muestra ese amor, ese cariño por esta iglesia que ha madurado. Pero, ¿por qué es la enseñanza? Porque entraron algunos con otras doctrinas diciendo que no era así, que ya había venido el Señor. Entonces viene Pablo y les dice que nosotros, o sea, ellos estaban orando por la iglesia, por toda la iglesia, o por toda la iglesia tesalonicense, y por todos los que iban a aprender por ellos. ¿Y quiénes hemos aprendido por las enseñanzas de Pablo? Cada uno de nosotros que hemos decidido aceptar a Cristo en nuestro corazón. Por eso estar firmes, ¿verdad? Vemos lo que dice nosotros también, lo que dice ahí en Juan 17:20, para complementar lo que estoy hablando, de que la iglesia también está incluida ahí. ¿Cuál? Si nosotros ponemos atención a lo que dice Juan 17:20, creo que ahí es la oración sacerdotal por la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es lo que me la lees, por favor? Juan 17:20.
Dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Por lo que está escrito en la Biblia, por el testimonio de cada apóstol, gracias, mijo, está el testimonio del mismo Señor Jesucristo, rogándole al Padre por los que han de creer, por lo que ellos han dejado escrito, por su palabra escrita, por carta. ¿Quiénes son? La iglesia, cada uno de nosotros, ¿verdad? Es necesario que entendamos que no es nada más para uno, sino para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero antes de creer en el Señor, debemos creer que el Padre, creerle al Padre que lo envió, y hay en nosotros un arrepentimiento, porque ya hubo el entendimiento de que el Señor nos ama de tal manera que no escatimó, dice la Biblia, ni a su propio Hijo, antes lo entregó por nosotros. La pregunta aquí sería, ¿qué padre o qué madre entregaría a su hijo para salvar a los demás? Para que haya salvación. Yo creo que nadie. Yo no. Pero Dios nos amó de tal manera, y el mismo Señor Jesucristo, que Él no escatimó ni en su vida. No se sintió igual a Dios, se humilló y dijo, yo voy. Y pagó por ellos. Para que todo aquel que en Él crea, y crea a aquellos que den testimonios, los que creen en su palabra, de los que dan testimonios, también por ellos ruega el Señor. O sea, ya estamos puestos en la mano del Señor. ¿Qué es lo que necesitamos ver? Pero dice en Efesios 4, ¿qué fue? 4:1. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego. Fíjese bien que no dice, os ordeno, os mando, os obligo. Tienen que, no, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. ¿Con que sois qué? Llamados. ¿A qué somos llamados? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada vez vemos el amor de Dios mostrado, pero a veces nos inflamos porque ya tenemos algo, ya somos algo o queremos algo más que lo que Dios nos da. ¿Es mala la ambición? En manera desmedida, sí. Dios no tiene nada en contra de las riquezas o en el deseo de prosperar de ninguna persona. Pero sí tiene en contra cuando aquella obsesión se hace más grande y se anhela más de lo debido. Porque primero es Dios. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Es el primer gran mandamiento. Y el segundo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ah, con razón se sintió fresco, se abrió la puerta. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? ¿Qué es lo que Dios nos enseña por medio de su palabra? Sí nos ama, el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios no tiene, iba a decir parangón, pero no tiene igual. Nada, el amor de Dios no se compara al amor filial que tenemos como hermanos, porque el amor de Dios va más allá todavía. Por eso vemos que Dios nos ama, pero ¿qué encuentra Dios de parte de nosotros? ¿Correspondemos a ese amor? No, no creo yo que alguno de nosotros tenga esa disposición de dejar todo, de dejar lo material, de dejarlo del mundo, y yo me entrego a Cristo. Por eso hay un versículo en la Biblia que dice, presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo y eficaz, ¿verdad? En Corintios, la cita no recuerdo. Presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional, algo así lo dice, pero si lo encuentra a ver si lo podemos leer, mejor de la Biblia que nomás de memoria, porque confirmamos que es básicamente o basado en la Biblia, no en lo que yo pienso, no en lo que yo digo, no como yo lo creo, sino como lo dice la Biblia, como nos lo presenta la Biblia. Ese amor de Dios para con el ser humano, o de Cristo, porque Cristo y Dios es uno solo y su Espíritu Santo son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero, ¿verdad? ¿Lo tienes? Romanos 12:1. Romanos 12:1, ¿cómo nos lo presenta? Dice la palabra de Dios, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto.
Es vuestro racional. Por eso encontramos también ahí en Lucas 23, ¿qué? 24. Niéguese a sí mismo. Cuando nosotros tenemos la disposición de servir al Señor y queremos servir al Señor, cuesta. Seguir al Señor cuesta, no es fácil. ¿Quién dijo que es fácil? ¿Qué es lo que dice ahí el Señor? Lucas 9:23 dice la palabra de Dios, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. ¿Y el 24 qué dice? Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. Amén. Y vemos que el Señor nos deja ampliamente el mensaje bien claro. Para seguirme a mí tienes que negarte a ti mismo. Porque de otra manera, ¿cómo? Dios pide todo. Todo. Si me va, pero no a esas fuerzas. Por eso siempre digo que Dios tiene democracia divina. Tienes derecho a pensar, tienes derecho a opinar, tienes derecho a tomar tus decisiones, sí o no. Dios no viene a obligar a nadie que haga las cosas como Él dice. Porque todos tenemos lo que es el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Pues podemos decir que es democracia divina. Porque tienes el poder de pensar y hacer como tú quieres. Tomar las decisiones que tú quieres, inclusive opinar como tú quieres. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos aconseja? ¿Qué es lo que Dios nos sugiere? ¿Qué es lo que Dios nos propone? ¿Qué dice el Señor? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es lo que dice el Señor? Niégate a ti mismo. Ponme a mí en tu lugar. El Señor en tu lugar. Mi voluntad y el trabajo que tienes que hacer. Toma tu cruz y sígueme. Hazlo, porque es tu deber hacerlo. ¿Es fácil seguir al Señor? Cuando se tiene disposición, sí es fácil. Cuando no, es carga, fastidio, aburrimiento. Otra vez la iglesia. Otra vez. Pero, otra vez tiene un resultado. Cada acción, cada palabra, cada cosa que damos, hay un... ¿Qué hay una? Algo que viene, ¿cómo se dice? Una reacción. Una acción tiene su reacción, sea buena o sea mala. Y vemos ahí en el tribunal de Cristo que nos dice que ¿qué? Que todo cristiano, no está hablando de los no cristianos, ahí en Corintios 10, 5:10 o 10:5. Segunda Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora, por medio del cuerpo, ahora, sea bueno o malo. ¿A quién? A cada creyente. Eso es para cada creyente. Los mandamientos de Dios son para todos los creyentes. No juzgues a tu hermano. No dejes de congregarte. No dejes de predicarle a los demás. No dejes de hacer lo que tienes que hacer. Niégate a ti mismo. Para Dios no hay excusas. ¿Qué le dijo a Moisés cuando Moisés dice, envía a alguien más, no me envíes a mí? Porque yo no tengo nada para servirte. ¿Qué traes en la mano? Le dijo el Señor, la vara. Pues con eso sírveme, porque con eso te gustas grandemente. Si tú quieres y te dispones a obedecer al Señor, el Señor te va a recompensar y vas a gozar de la alegría o del gozo de saber que tienes en ti el poder divino. Y si lo tienes, cada cristiano lo tiene, ¿lo sabe usar? No. Por eso dice el Señor, para que todo lo que te he dado es para que te portes de acuerdo como yo te digo. Que dice allí en Colosenses 1:10, capítulo 1, versículo 10. Y eso son enseñanzas, no son críticas ni regaños ni nada de eso. Simplemente, ¿te gusta? Tómala. ¿No te gusta? No la agarres. Alguien más le servirá. Esto es para la gente que quiere ser parte de Dios mismo, ¿verdad? No es, ese pastor, no. Es la palabra de Dios. Y si predico, así hablo, lo siento. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
Amén. Qué tremendo. Nos da dos puntos bien importantes este versículo. Para que andéis, para que, como es digno del Señor, agradándole en todo. Y lo dice, fructificando. ¿Qué es fructificando? Dando frutos en toda buena obra. Y luego, creciendo en el conocimiento de Dios. Muchos dicen, tú nomás crees. No, si no sabes ni qué estás aceptando, ni entiendes lo que se está hablando, ¿cómo vas a decir que sí entendiste y que sí creíste si no ni siquiera has entendido de qué se está hablando, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 2:12? Dice la palabra de Dios, y os protestábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Os protestábamos, exhortábamos, ¿verdad? Ahí en 1 Tesalonicenses 4:1 lo presenta de otra manera, pero el mismo punto. 1 Tesalonicenses 4:1 Uh-huh. dice la palabra de Dios, resta pues, hermanos, que os rogamos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Así vayáis creciendo. Muchas las veces cree uno que el servir al Señor todo el mundo nos va a aplaudir. Es el primer error como creyente. Nadie, el mundo os aborrecerá, dijo el Señor ahí en el capítulo 17 de Juan. Por cuanto habéis creído en mí, el mundo te va a aborrecer. Y en este mundo tendréis, ¿qué? Tribulaciones. En ahí, Hechos 9:16, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, porque yo le mostraré cuánto le Amén. sea menester que padezca por mi nombre. ¿De quién está hablando ahí, mijo? O sea, la conversión de Saúl. De Saulo a Pablo, para que vea cuánto le va a costar, para que vea lo que va a sufrir. Vaya que Pablo no era una perita en dulce porque perseguía a la iglesia, ¿verdad? Consentió en la muerte de quién, ¿cómo se llamó el primer mártir? Andrés, no me acuerdo. Bueno, el primer mártir, el primer apóstol que murió, Pablo aprobó esa muerte. Esteban, la muerte de Esteban, él estuvo ahí. No participó en la muerte, pero sí la aprobó. ¿Qué dice 14:22 de 8? Digo, de Hechos. Dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Otra vez, para que se entienda. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Porque es menester, gracias a Dios, que con muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Quiénes? Todos los creyentes. Cuando creemos en Cristo, cuando aceptamos a Cristo, porque una cosa es creerle y otra cosa es aceptarlo. Yo puedo creer una cosa, pero si no la acepto, pues no la tengo. ¿Qué es lo importante? Creer que Cristo fue enviado por el Padre para salvación de mi alma, aceptar, arrepentirme de mi maldad, de todos mis pecados, porque el arrepentimiento es básico. Sin arrepentimiento no hay conversión. Es pura acción sin fundamento. ¿Qué es lo que tenemos que estar fundamentados? En un arrepentimiento verdadero de mi corazón para que haya esa conversión. Si no, me emocioné, me ganaron los sentimientos y lloré, pero no hubo una convicción verdadera, porque no hubo un entendimiento verdadero. Es que Cristo murió en la cruz y lo martirizaron y lo abofetearon, le pusieron, sí, todo eso y más sufrió el Señor. Derramó toda su sangre por cada uno de nosotros, de aquellos que estamos en este mundo. Pero no todos han creído, no han entendido y menos creído. Lo han aceptado que es cierto, lo han creído, muchos. Pero no han aceptado verdaderamente porque sienten, hay dudas ahí, hay dudas. Por eso es necesario que se aprenda, se entienda, que debe uno estar firme en la convicción verdadera de que Dios el Padre envió a su Hijo en cuerpo humano para que la humanidad en general toda alcanzara salvación.
Pero ¿cuánta de la humanidad ha aceptado verdaderamente ese amor? Ah, sí, la iglesia. ¡Ah! Estoy muy cansado, cansada. Mejor no, qué aburrido. ¡Ah! No, la iglesia no. Mire lo que dice Santiago 4:17, yo lo leo, mijo. Dice, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿El qué? El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque lo entendió pero no lo aceptó. Entonces, ¿qué? Es pecado. Ay, no, es que Dios es Dios. Y te da un plan y unos mandamientos y unos estatutos para que sean llevados a cabo. Pero ¿quiénes? Aquellos que verdaderamente han decidido, han entendido y esa convicción ha llegado a su corazón y han decidido aceptar a Cristo, reconocer que en Cristo Jesús nada más Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. De otra manera, puedes emocionarte, quien quiera que seas que me estés oyendo, puedes llorar, pero si no hay una convicción porque hay un conocimiento, un entendimiento verdadero, entonces de nada vale. Porque te pueden convencer que digas que sí aceptas a Cristo, pero no sabes ni por qué lo estás aceptando. No sabes ni lo básico siquiera que debe haber un arrepentimiento. Si nosotros vemos desde el principio cuando nació el Señor Jesucristo, que Juan el Bautista predicaba, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. ¿Qué era básico? Arrepentidos, arrepentirse. ¿Les hablaba bonito Juan el Bautista? No, no les hablaba bonito. Es que mucha gente se ofende porque, ay, es que, no, la palabra de Dios es pura, limpia y fuerte. Enoja, ofende, incomoda, porque nos presenta tal cual somos, ¿verdad? El que sabe hacer lo bueno y no le hace, ¿qué es? Pecado, ¿verdad? Si hemos sido elegidos, ¿quién? Toda la humanidad, pero no son muchos. Hay un versículo que dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos, no que sean escogidos. Está escrito escogidos, pero son aquellos que decidieron por voluntad propia, porque Dios no creó robot. Dios dio voluntad a cada persona, lo dije hace ratito. ¿Qué hay en cada ser humano? Libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? ¿Cómo lo podemos decir? Tú tienes el poder de tomar la decisión que tú quieras. Por eso, en el Antiguo Testamento le dijo el Señor a Israel, tienes dos caminos, pero tú decides cuál tomas. A Israel le dijo eso. Eso es libre albedrío. Tú tomas decisiones, no es como el gobierno terrenal que te pone una cosa para que no veas la otra. Dios te presenta todo limpio y claro tal cual es. Dios no te anda haciendo fingimientos ni anda escondiendo nada, te deja ver todo ampliamente para que lo entendamos. Cada ser humano, Dios puso en la mente, obviamente, que hay personas que tienen limitaciones mentales. Por algún motivo será. Así lo quiso Dios, no lo sé. Defecto del ser humano, no lo sé. No puedo juzgar a uno, no puedo juzgar a otro, porque eso a mí no me toca. Lo único que sé es que somos más, la mayoría del mundo entero, que tenemos el entendimiento libre para pensar, para actuar, para decidir. No es que te tengo que obligar a hacer lo que yo digo, como yo digo, porque yo digo, simplemente. Que eso se ve mucho en los matrimonios. Es que yo digo, porque yo mando y lo tienes que hacer. Y si no lo haces, ahí de ti. De los dos lados, no nomás de uno. En este país, aquellos que no tienen sus papeles, aquellos varones que no tienen sus papeles, ¿qué le dicen las mujeres cuando son de aquí? Ándale, y verás que, ¿verdad? Si no haces como yo te digo, forzando, obligando. Y hay hombres que si no lo haces como yo digo, vas a ver lo que te va a pasar. ¿Es el libre albedrío? No. ¿Así nos trata Dios? No. ¿Quién nos trata así? El mismo ser humano. El mismo ser humano se denigra uno al otro. Y Dios nos dice, no, porque yo te amo. Yo te he mostrado mi amor. En toda la obra del Señor está mostrado el amor de Dios. En toda la obra del Señor. ¿Qué es lo que nos toca ver?
¿Cómo estamos respondiendo? ¿Qué dice 1 de Pedro del 1 y 2? Dice la palabra de Dios, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Gracia y paz, otra vez ahí dice, elegidos. O sea, todo el mundo es elegido. Según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Quiero hacer énfasis en esto porque no nomás es que Dios eligió a alguien, no, Dios eligió a todos, pero Él sabía en su omnisciencia, en su omnipresencia, quiénes son los que iban a creer y quiénes no, ¿verdad? Nosotros que hemos creído, no tenemos que decir, yo soy más santo que los demás. Al contrario, vamos a ver de qué manera hacemos entender a los demás. ¿Qué dice Romanos 8:9? Dice la palabra de Dios, mas vosotros no estéis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Amén. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Por qué esa aclaración en la Biblia? Hay otro que dice, examinamos, ya lo hemos visto, que es 13:5 o algo así. Quiero juntar esos versículos porque quiero que se tome en cuenta lo que está hablando la Biblia. No es que uno juzgue o quiera, es que no eres salvo, no. Afirme su seguridad, su salvación. ¿Qué dice? Según Corintios 13:5, Uh-huh. dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estéis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Si ya no sois, si el Espíritu de Cristo y si ya no sois reprobados, examinaos a vosotros mismos. A mí no me toca juzgar a nadie, yo enseño lo que la Biblia dice. Yo no estoy enseñando de mí o estoy queriendo obligar, vengan y no, si quieren venir, vengan al templo. Aquí en el templo, a mí me gusta que venga pura gente con convicción, verdaderamente, que tengan deseos de trabajar, el amor por las almas, el amor por la obra del Señor. No, es que ahorita sí y mañana no. Es que el pastor, no, es que la hermana, no. Examínese, porque usted cuando viene al templo, a cualquier templo que predique la palabra de Dios, va a buscar al Señor, no ver al hermano, al pastor o a la hermana, o por la comida, o por lo que me dan ahí en la iglesia, porque la iglesia me da dinero, por eso voy. Yo no hago la invitación que vengan a la iglesia, les decimos dónde están, pero eso es voluntario. Si quiere, lo entiende y gusta, aquí estamos. Pero a fuerzas, nada. ¿Por qué? Porque si Dios le dio el entendimiento a usted y me lo dio a mí, entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Que el entendimiento no lo tenemos por nosotros mismos. Dios nos lo dio con un propósito de que entendamos y hagamos. ¿Por qué? ¿Qué dice Lucas 12:48? Dice la palabra de Dios, mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él, y al que encomendaron mucho, más le será pedido. A que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Cuando dice azotado, castigado, reprendido, como lo quiera ver, pero no lo haga ver exageradamente. Reprendido. ¿Por qué? Porque conoce la verdad. ¿Qué dice ahí en 4:17? El pecado está pues en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué dice Mateo 25:15? Dice la palabra de Dios, y a uno dio 5 talentos, al otro 2, al otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y luego partió lejos. Y luego partió lejos, se fue al cielo el Señor. Lucas 19:26. Dice la palabra de Dios, pues yo os digo que a cualquiera que tuviere, le será dado, mas al que no tuviere, aún lo que tiene, le será quitado. Amén.
¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la firmeza que debe tener el cristiano y el fruto del cristiano. Dios encomendó por medio de nuestro Señor Jesucristo el ministerio a todo aquel que ha creído en el Señor. Que vaya por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura y enseñándolos. No nomás predicando, enseñándoles las cosas que hemos aprendido todos los cristianos para que ellos también la hagan. ¿Qué es lo que estamos predicando aquí? Primeramente, la firmeza debe estar fundamentada en el creer en la verdad que es Cristo, pero con un arrepentimiento genuino para que haya cambio en nuestro ser, para que haya un crecimiento, para que haya madurez, para que haya firmeza más en estos tiempos. Porque estamos en la doctrina de escatología, que es los últimos tiempos, que es lo que tenemos que tener en mente. Para mí, yo hablo de mí para mí. Dios me llamó a predicar la palabra, haya o no haya gente en el templo. Hay medios para comunicar con los demás. Mucha gente ha pasado por aquí, pero no ha quedado ninguno, porque no estaban fundamentados en la convicción de la palabra. Ahora, no digo que no sean salvos, pero si Dios los llamó, que es otro punto, a que se vivan en otro lado, el Señor sabe sus cosas. Yo no me voy a enojar de ninguna manera. Ni se despiden siquiera, ni dicen ya no voy a venir, me va a molestar. No, porque ahí se ve la madurez, el esfuerzo y la valentía que Dios ha puesto en cada persona. Muchos todavía no maduran y así pueden tener 20, 30 años en el ministerio, todavía no maduran, necesitan trabajar, examinarse. Necesitamos examinarnos en qué área de mi vida necesito trabajar para poder avanzar en la madurez para con el Señor, ¿verdad? Esto es el primer versículo, que es el 13. Vamos a ver qué dice el 14. El 14 dice, a lo cual os llamó por nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bien. ¿Qué dice ahí? Primera de Pedro, ahí fue. 5 del 1, ¿a qué dijimos? Todos los versículos, no me acuerdo. Del 6 al 10. Ok, de ahí al 10. Primero de Pedro, del 5 al 6 al 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiese un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. A él sea gloria y imperio para siempre. Amén. Para siempre, amén. Gracias a esos versículos y véalos y trate de entender lo que nos dice la palabra de Dios. En estos tiempos el plan diabólico para el mundo ha incrementado grandemente, que hasta los cristianos, muchos cristianos han sido engañados, se han enfriado. Dice en Mateo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Estamos en la apostasía y en esa situación. Pero nuestro adversario, el diablo, anda peor que nunca, buscando a ver quién devore. Por eso debemos estar siempre, constantemente, orando, suplicando, exhortando a los demás también, ¿verdad? ¿Qué dice Hechos 14:22? Dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gracias, mija.
¿Qué es menester qué? Que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuesta seguir al Señor? Sí, pero hay que ser obedientes, como el Señor lo fue allí en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. ¿Qué nos enseña ahí? Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. A la gloria de Dios. Juan 16, 23. Dice la palabra de Dios, y aquel día no me preguntéis nada, de cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús obedeció, fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. ¿Hay recompensa por obediencia? Claro que sí. ¿Qué dice Marcos 10:30? Dice la palabra de Dios, que no reciba 100 tantos ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y heredades, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Lucas 22, 28, 29. Capítulo 22, versículo 28 y 29. Dice la palabra de Dios, empero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones, yo pues os ordeno un reino como mi Padre me lo ordenó a mí. Amén. Todas estas bendiciones, gracias, amiga, que el Señor nos promete en su palabra, son verdaderas. A que más se le da, más se le exige, pero va a haber una recompensa más grande todavía. No nomás es quitar, azotar, castigar, reprimir, no. El galardón o la recompensa a los obedientes es grande, muy grande. ¿Qué dice el versículo 15 de lo que leímos, mija? Dice la palabra de Dios, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por nuestra carta. Amén. ¿Sé por qué? Por palabra o por nuestra carta. Amén. Dice la palabra de Dios muy claramente, tenemos que estar firmes constantemente. Dice en 1 Corintios 6:13. Dice la palabra de Dios, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y esforzados. Déjeme decir aquí, cuando dice varonilmente, podemos ir nomás a los varones. Está diciendo, compórtate valientemente. Sé valiente para hacer una acción, para reconocer que soy pecador y que necesito a Cristo. Se necesita ser muy valiente, así como fue el Señor, se esforzó varonilmente y su boca no abrió. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Isaías 53. Que no, es nomás una referencia. ¿Qué es lo que debemos ver? Que el Señor nos dice, ¿sabes qué? Así sigue los pasos que te puse por medio de mi hijo, mi único hijo unigénito, para que veas que no nada más tú estás. Es que una vez llegó una persona quejando, es que mi hijo se murió. Y andaba bien triste. Y luego salió otro pastor y le dijo, el Señor también murió y resucitó. ¿Y por qué no tu hijo? Si va a resucitar entre los muertos, ¿para qué te apesadumbras? Dios da, Dios quita. ¿Qué dice Josué 1:9? Dice la palabra de Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Amén, porque Jehová tu Dios será contigo, gracias, donde quiere.
que fueres. ¿Qué nos pide Dios? Que seamos valientes, que nos esforcemos. No, es que el hermano me cae mal, es que no me gusta cómo predica como niño chiflado. Ya no falta que se dejen caer en el suelo y patalén. Por favor, no critiquen a sus pastores. ¿Qué dice Romanos 10:14? Hablando del tribunal de Cristo. ¿Qué más dice allí? Ya vimos que vamos a dar cuentas. Romanos 10:14. Oh, 14:10, no me acuerdo. Romanos 14:10 dice la palabra de Dios, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Lo que yo diga, lo que tú digas, por lo que hablemos, dice la palabra de Dios, seremos juzgados. Gracias, mija. ¿Qué es lo que debemos hacer como cristianos? Amarnos los unos a los otros. Tolerarnos, soportar a los flacos. Es que no me gusta. Bueno, ¿y por qué no predicas tú? ¿Por qué no enseñas tú? Si sabes más. No es un regaño, es una sugerencia. Si tú piensas que tú puedes hacerlo mejor, hazlo para la honra y gloria de Dios, porque Dios te dará tu recompensa. ¿Qué dice Gálatas 6:7? Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque Él es el que da a todos, según lo que hayamos hecho. Por eso hablábamos de la acción y la reacción. Y así es el pecado, como un boomerang. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que más se le da, más se le exige. ¿Qué dice Efesios 3:16? Yo lo leo mejor. Que os dé conforme a la riqueza de su gloria, al ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu. Si somos una nueva creación, debe haber un cambio en nosotros y debemos avanzar en la madurez, así como los tesalonicenses maduraban. ¿Y había problemas con los tesalonicenses? Sí había problemas, porque entraban lobos rapaces disfrazados de ovejas para deshacer, para desparramar la congregación y cada quien por su lado. Es que el pastor, no es el pastor, es tu falta de madurez. Porque si estamos hablando de la palabra de Dios, deberías de estar maduro o madura para soportar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es la mía, ¿verdad? Veamos qué dice el 17, ¿qué es lo que leímos? Permíteme. 3, perdón. Segunda de Corintios 4:17 y 18. Dice la palabra de Dios, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestras tribulaciones, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Mas las que no se ven son eternas. Amén. Leve tribulación momentánea y leve de nuestra tribulación, nos sobra una sobremanera alta y eterno peso de gloria. Romanos 8:18, mija. Dice la palabra de Dios, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que a nosotros ha de ser manifestada. Amén. 1 de Pedro 5:10 otra vez. Esta palabra de Dios, más el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiera un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Amén. Él mismo, Romanos 8:24. Dice la palabra de Dios, porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque Amén. lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?
Amén. Hebreos 11:13. Dice la palabra de Dios, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Amén. Todas estas enseñanzas tienen un propósito igual. 1 Corintios 11:12. Dice la palabra de Dios, y os alabo, hermanos, que en todos os acordéis de mí y retenéis las instrucciones mías de la manera que os enseñé. Amén. De la manera que os enseñé. ¿Quién? Pablo. Por medio de la Biblia. Por medio de sus cartas. ¿Y quién inspiró a Pablo? El Espíritu Santo de Dios. Porque fue llamado a ser el ingeniero, arquitecto, perito para poner el fundamento de la palabra de Dios. ¿Es mi palabra? No. ¿Yo lo escribí? No. ¿Quién nos enseña a todos? La palabra de Dios, el Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí en 2 Timoteo 3:16? Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda palabra de Dios, útil para enseñar, para instruir en justicia, pero no más eso, para corregir, para exhortar, pero no para obligar a nadie. Si estamos guardando las enseñanzas bíblicas en nuestro corazón, debemos tener ese amor por la obra, no a la construcción, al lujo, al templo, al piano. ¡Ay, de cola el piano! No, qué bárbaro. No, ahí sí me siento a tocar. Yo voy a tocar la guitarra porque no, es una guitarra muy hermosa. No es eso. Es tu corazón, no es mi traje, no es mi corbata, no es mi anillo, no es mi reloj. Es mi corazón. ¿Qué traigo aquí? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es el corazón del ser humano? El asiento del alma, del asiento del conocimiento, de los sentimientos, de las emociones. Ahí está el corazón, el centro del ser humano. ¿Qué dice el versículo 16 del que leímos, mija? De Tesalonicenses. Dice la palabra de Dios, y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Amén, por gracia. Ahí en 1 Tesalonicenses 3:11, capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra de Dios, mas el mismo Dios y Padre nuestro, y el Señor nuestro Jesucristo, encamine nuestro viaje a vosotros. Encamine nuestro viaje a vosotros. Qué tremendo, ¿eh? El mismo Dios y Padre nuestro y el Señor nuestro Jesucristo. Ese sentir, ese pensar, dice allí en Filipenses, que hay en vosotros este sentir, Filipenses 2:5 me parece, que hubo también en Jesucristo. Este amor, constantemente el amor de Dios está ahí. Si estás pasando por tribulaciones, dale gracias a Dios, porque Él está consolándote, te está, inclusive, no lo ves, pero ahí está tocando tu espalda, está tocando tu cabeza, consolándote, sufriendo contigo, dándote la fuerza para seguir adelante. Si no tenemos esa convicción, podemos decir, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De otra manera, nos enfriamos, queremos tener ganancias deshonestas de todo. Si no hay, no, pues ¿para qué? ¿Qué caso tiene? No hay. Yo he sabido de pastores, y no estoy juzgando, es conocimiento, que han vendido sus iglesias porque no les produce ganancias. ¿Qué no es ganancia la salvación de tu alma y compartir con los demás la palabra de Dios? ¿Qué más queremos? ¿Qué dice el versículo 17 del que leímos, mija? Dice la palabra de Dios, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Y consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo y el Padre, ¿verdad? ¿Y qué dice Juan 3:16?
Ya lo hemos leído, al 18. Lo hemos leído, pero vamos a ver complementado con los de otros dos versículos. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que le condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Es una advertencia muy clara el 18. Sí, el 3:16 nos da a ver y a entender el gran amor de Dios por nosotros. Y luego nos dice en el 17, porque no envió a su Hijo a condenar al mundo en la primera vez. Cuando nació el Señor en la tierra, no vino a condenar al mundo. El 18 nos confirma a qué vino el Señor al mundo. ¿Para qué? Lo que dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree, no creerá, creyó o creyese, dice, cree constante, continuo, seguido, permanente, pasado, presente, futuro. No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? ¿Y de quién depende? De ti y de mí. Mira, mi templo ahorita no hay muchas personas, porque no voy a decir que no hay personas. ¿Por qué? No lo sé, pero no me preocupa, porque la obra es del Señor. Cuando alguien le dice a un pastor, no le está diciendo al pastor, le está diciendo al Señor que lo llamó. ¿Por qué no nos predicamos nosotros a nosotros mismos? Predicamos al que escribió la palabra del Señor. Pero hay ciertas cosas humanas, carnales, que no nos deja tomar decisiones correctas. Por eso es que debemos estar más firmes constantemente en la oración y en la lectura bíblica. ¿Qué dice el 18 nuevamente, mija? Por favor. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Al que no cree ya es condenado porque no creyó. Cuando nosotros estamos fundamentados y no hay duda en nuestro corazón de nada, no tenemos por qué envidiar, enojarnos, odiar, molestarnos con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no es la mía, ni la de nadie más que la de Dios. ¿Quién la escribió? Los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué más dice? Es útil, ahí en 2 Timoteo 3 dice, es útil la palabra de Dios. ¿Cuál? ¿El Nuevo Testamento? No, toda la Biblia. Para enseñar, para redarguir, pero a nadie le gusta ser redarguido, y menos por el pastor. Por eso que tenemos que estar constantemente, ¿qué dice 2 Tesalonicenses 3:3? Dice la palabra de Dios, mas fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. Más fiel es el Señor, que os guardará del mal. Si te dispones, como dice allí Santiago 4:17. Ya vimos que debemos negar nosotros mismos para poder decir que estamos obedeciendo o haciendo la acción de vida, dejando que el Señor gobierne nuestra vida. Vamos a ver qué dice acá. Santiago 4:17. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, el pecado. No, estoy mal. Someteos pues a Dios. 4:7. 4:7, me equivoqué por 10. Ok. Dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Someteos pues a Dios. Ahí está la solución para que nuestro corazón no sea manipulado. Y abramos nuestra boca juzgando a la hermana, al hermano o a alguien más. Recordemos que dice la Biblia, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y quieres quitarle la mota que tiene en el ojo, cuando tú tienes una viga que no te deja ver. Primero quita la viga para que puedas sacar la mota del ojo de tu hermano. No juzguemos sin antes ver la palabra de Dios. No abramos nuestra boca si no hemos entendido la palabra de Dios. Si no has conocido a Cristo en tu corazón,
si no tienes el conocimiento de la verdad de la vida. Juan 14:6. ¿Qué nos dice Juan 14:6? Y esto es para presentar el plan de salvación, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, déjame decirte que es el momento. ¿Quieres conocer más de la palabra de Dios? Mira que el Señor te dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Pero ¿qué es necesario que tengamos primero? El conocimiento. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Y a qué vino Cristo? ¿Y qué hizo Cristo para limpiar mis pecados? Haya sido lo que haya sido, dice la palabra de Dios, que todos tus pecados son perdonados si hay un arrepentimiento verdadero. El único pecado que no es perdonado en la palabra de Dios es la ofensa o la blasfemia contra el Espíritu Santo. En cuanto a lo demás, Dios abre la puerta y te dice, ven a mí, que te estoy esperando. Porque no vienes. Has entendido la palabra de Dios. Dios te llama. Dice Romanos 10:10. ¿Qué dice Romanos 10:10? Dice la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Para salud, para salvación. Mas con la boca se hace confesión, con el corazón se cree, con el entendimiento se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Salvación de qué? De tu alma, del eterno tormento en el lago de fuego. Ya no en el infierno, en el lago de fuego, porque todo aquel que no ha creído ya está condenado. ¿Quieres tú creer en nuestro Señor? ¿Quieres que tu alma sea salva? Depende de ti. No te estoy vendiendo nada, te estoy ofreciendo algo que la Biblia ofrece a todo ser humano, a toda la humanidad, la salvación de su alma. No es para que no se enferme, no es para que no se haga viejo, no es para que no sufra, es todo lo contrario. En este mundo tendréis tribulación. Si aceptas a Cristo, acepta la responsabilidad que tiene cada cristiano de ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. Si te gusta y te interesa, está en la Biblia. Ve a una iglesia, te invitamos a esta, estás obligado. Ve a una iglesia donde prediquen la palabra de Dios verdaderamente, no lo material, sino lo espiritual. Y no vayas buscando otra cosa más que al Señor. Recomendación de pastor. Permíteme orar, esperamos que haya sido de bendición. Bendito Dios Padre Santo, gracias te damos Señor por tu palabra, por tu bondad, tu misericordia. Bendice y prospera tu palabra, enternece corazones, ora en aquellos que verdaderamente quieren conocerte, quieren saber más de ti. Bendice tu palabra, no estamos pidiendo nada más que escuchen y que verdaderamente aquellos que quieran, Padre, lo hagan de corazón, con claridad, con firmeza, con entendimiento. Sé con ellos, presta de tu Espíritu Santo a cada persona que se dispone a entender, y a nosotros, los que ya estamos confirmados, danos la fuerza para seguir predicando tu palabra, para seguir adelante a pesar de las tribulaciones, a pesar de las enfermedades, a pesar de las necesidades, porque tú sabes, Padre, de que tenemos cada uno de nosotros necesidad. Bendice a aquellos que necesitan de tu salvación, de tu Hijo, Señor. Abre sus corazones, sus mentes, su entendimiento para que puedan entender y llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Eres tú, Padre, el único que puede traerlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo: si mi Padre no los trajere, no vendría ninguno. Gracias, Padre. Bendice a los enfermos, a tus siervos, a los misioneros, a tus obreros, a cada uno. Bendice tu ministerio, Señor, tu obra alrededor del mundo. Sé con estos países, Señor, que están en problemas de guerra, Señor, pero tu palabra nos enseña que habrá guerras y rumores de guerras y pandemias y temblores y hambres, pero es principio de dolores, Señor, lo sabemos. Bendice tu palabra, bendice a tu pueblo, bendice a Israel
Y Señor, ve por Rusia, Ucrania, Estados Unidos, pues todas las naciones, Señor. Que dice que habrá hambres, habrá pestilencias, tu palabra, por el principio de dolores. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén. Que el Señor les bendiga. Espero haber sido bendición.